Bon dia i benvinguts a la inauguració d'este primer cicle de conferències de la recentment creada Escola de Formació Esportiva de la Universitat Jaume I de Castelló. Com sabeu, una escola que naix amb la intenció de vertebrar d'alguna manera totes les activitats formatives que tenen a veure en l'esport i la vida saludable, però en un sentit molt ample. L'esport, la vida saludable, el turisme, la gestió d'empreses, etc. La psicologia esportiva, qualsevol. Al llarg del cicle de conferències veureu que anirem abordant temàtiques molt diferents per a que d'alguna manera ens puguem anar ampliant horitzons, ampliant expectatives respecte de la importància que té l'esport des de molts punts de vista, com tots sabeu. Es para mí un placer, como vicerrectora de Estudios y Formación Permanente, no solo inaugurar este primer ciclo de conferencias de la Escuela de Formación Deportiva, sino sobre todo hacerlo con la presencia como primer conferenciante de Hernán Sanz, al que agradezco muy sinceramente que haya aceptado nuestra invitación. Hernán Sanz cursó Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, pero también es técnico superior en periodismo deportivo. Tiene una amplísima experiencia como ponente en instituciones públicas y privadas, de hecho no es la primera vez que viene a la UJI, ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y ha trabajado en el diario deportivo Olé en Argentina primero, después ya en España en el periódico Mediterráneo, y colaboró en el 2005-2006 en la organización y cobertura de prensa de los partidos de la Liga de Campeones del Villarreal Club de Fútbol para la versión inglesa de la web oficial de la UEFA. Desde 2006 es director de comunicación del Villarreal Club de Fútbol, trabaja en el Departamento de Comunicación, Marketing y Relaciones Externas del Villarreal Club de Fútbol, donde desempeña múltiples tareas, todas las que tienen que ver con el departamento de prensa, desde la gestión de medios oficiales, la web, presentador de televisión, redes sociales, hasta su actual cargo como jefe de prensa y director de comunicación. Estoy convencida de que Hernán nos dará una conferencia muy interesante que nos dará pie a profundizar y a pensar en futuro, sobre todo a vosotros que estáis ahora formándoos en cuestiones a futuro, y le agradezco otra vez sinceramente que haya aceptado ser el primer ponente de este primer ciclo de conferencias de la Escuela de Formación Deportiva. Bienvenido, Hernán, a la Universidad Jaume I y tienes la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, me pongo de pie así me veis mejor. No es que sea muy alto, pero estar ahí sentado y aquí creo que va a ser mejor. En primer lugar, para mí es un honor estar aquí en la Universidad Jaume I, una vez más. Ya estuvimos alguna vez con Guillermo, también a través de la FUE, así que veo algunas caras conocidas y para mí, de verdad, es un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, voy a intentar explicar desde el Villarreal cómo articulamos todo el tema de la comunicación. Por supuesto, en cualquier momento que queráis me podéis interrumpir para hacer preguntas. Creo que es importante que de algún modo, más allá de que yo os vaya contando lo que hacemos, por qué lo hacemos y demás, cualquier duda que pueda surgir, inmediatamente me preguntáis, y si no, luego de la presentación también podemos abrir turno de preguntas y, en definitiva, creo que lo importante es que dialoguemos y que bueno, todos podamos enriquecernos mutuamente de lo que podamos pensar y en definitiva nosotros tratar de explicar desde nuestro punto de vista por qué articulamos la comunicación como lo hacemos en el Villarreal. Cuando hablamos de comunicación, para mí está muy ligado a lo que es el marketing, ¿no? O sea, hablamos de lo que es la marca, que se puede adaptar perfectamente, en este caso un club de fútbol, pero creo que es un análisis que se puede trasladar perfectamente a cualquier empresa también, ¿no? Para intentar comunicar algo, primero tenemos que saber bien dónde estamos parados, a quién representamos, a qué es lo que se dedica la empresa, o en este caso un club de fútbol, qué valores quiere o qué valores quiere transmitir, y a partir de ahí ver cómo articulamos esa comunicación, ¿no? Entonces creo que está muy ligado a lo que es la comunicación, obviamente a lo que es la marca de lo que es la empresa, o en este caso un club de fútbol. Entonces, primero es un análisis previo, un análisis introspectivo, ¿no? Un poco de saber bien dónde estamos parados, a quién estamos representando y a partir de ahí cómo podemos armar un plan de comunicación para poder transmitir lo que quiere, en este caso, el Villarreal Club de Fútbol. Entonces, primero
vamos a hacer un análisis de lo que es el club de fútbol como tal, cómo se estructura, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, amenazas, oportunidades. Bueno, en definitiva, hablamos de marca, hablamos de que la comunicación tiene que estar ligada directamente a lo que es el marketing, y después cómo podemos armar un plan de comunicación para poder transmitir lo que quiere, en este caso, la empresa, y en este caso el Villarreal Club de Fútbol. Este sería hoy por hoy lo que es el organigrama del club. Justo aquí se corta un poquito, pero bueno, os lo puedo decir. Básicamente es una cabeza muy visible, muy clara. De hecho, el presidente del Villarreal es el presidente más longevo en el fútbol profesional, lleva 26 años al mando del club. Por debajo inmediatamente está el hijo, que es el consejero delegado, es quien toma las decisiones más importantes en el día a día. Y luego digamos que el club se divide en 4 grandes áreas: el área deportiva, en el que se divide en fútbol profesional, fútbol base, secretaría técnica. Vamos a llamar el área de negocio, donde podemos entrar ahí en lo que tiene que ver comunicación, no sé si se llega a ver, comunicación, igual puedo quedar toda la hora así. Pero bueno, sobre todo en este caso porque es la parte igual más, o bueno, que a vosotros más os puede interesar, que tiene que ver con la comunicación, la parte marketing comercial, relaciones externas, el área digital, fundación, operaciones, y bueno, después ya está el área administrativa y finanzas, y toda la parte de instalaciones e infraestructuras. Esto, digamos, como nosotros lo tenemos organizado en el club. Hay empresas que se organizan de una manera diferente, por eso digo que tampoco es que esto esté bien o lo otro esté mal, simplemente son distintas maneras de organizarse, y lo importante es que de alguna manera la empresa pueda tener un funcionamiento fluido y que al final las cosas salgan, ¿no? Pero esto es lo que tiene que ver con en este caso el Villarreal, que es lo que yo voy a contar. Cuando decimos que hay que hacer un análisis para saber qué es lo que tiene la empresa, bueno, inmediatamente hacemos una valoración y decimos, bueno, en este caso el Villarreal, ¿qué fortalezas tiene, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos que uno puede destacar? Inmediatamente uno habla de un club organizado, con una estructura muy clara, muy definida, los roles muy bien delimitados, las jerarquías también, un club pionero en un montón de cuestiones. Pues por ejemplo, ahí hay unos pequeños ejemplos, pero ya no solo hablo a nivel deportivo, que tiene una gestión modélica, lo digo porque el año pasado, por ejemplo, en Liga de Campeones, teníamos un montón de peticiones de medios de todo el mundo, porque lógicamente encima de llegar a las semifinales y demás, y claro, todos los medios de todo el mundo querían saber cómo una población de 50.000 habitantes, en una provincia de unos 500.000, pero que en definitiva no tiene un entorno de las grandes ciudades de Europa, cómo puede llegar a conseguir algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, hola, buenas, esta gestión modélica es reconocida ya no solo en el fútbol nacional, sino que en el panorama internacional, justamente el Villarreal es como un modelo de gestión, un modelo a seguir y ejemplo de éxito, por el cual ya os digo que nos llegan siempre un montón de peticiones para contar un poco lo que es un poco el modelo del Villarreal. Inmediatamente después hablamos también de que es un club cercano, familiar, hablamos un poco de esta cercanía. El presidente es el primero que siempre con su discurso no quiere perder esta cercanía y esta familiaridad. Ya no solo hablamos de familiaridad en que es una familia, que el padre es el presidente y el hijo es el consejero delegado, sino cuando hablamos de familiaridad es que Villarreal es un pueblo o ciudad de 50.000 habitantes y que no quiere perder, más allá de que siga creciendo y que esté en la élite y esté consolidado, no quiere perder esa cercanía, ¿no? Como que quiere tener las ventajas de un club de élite, pero sin perder esa familiaridad y esa cercanía con su gente. Y esto tenemos que trabajarlo muy bien para que realmente sea así. A veces ir dando pasos no termina de ser del todo compatible con esa familiaridad, y en eso también tenemos que combatir mucho para intentar mantener y lograr esa cercanía y que sigamos siendo el club que éramos, más allá de que sigamos creciendo, pero con esa cercanía. Un club que renunció a las subvenciones públicas cuando estaba en segunda división, un año inesperado, en el que el club bajó a segunda, luego volvió a subir. Bueno, en el peor momento de esta historia o de su pasado reciente, el club decidió renunciar a las subvenciones públicas porque entendía que un club de fútbol tenía que autofinanciarse con sus propios recursos y no con dinero público. Unas instalaciones magníficas, de hecho, ahora estamos, digamos, de reestreno, por decirlo de alguna manera,
con la transformación del Estadio de la Cerámica. Estuvimos 7, 8 meses parados en obras, ahora estamos en este año del centenario estrenando un estadio que está prácticamente terminado, pero que ha tenido una transformación realmente espectacular, un club que apuesta por la cantera, un club con arraigo y sentido de pertenencia, que está sobre todo muy volcado en todo lo que es la provincia de Castellón y que intenta colaborar con los distintos sectores de la economía a través de su marca de responsabilidad social corporativa, que sería Endavant, un poco el grito de guerra del club. Bueno, lo hemos convertido en marca y a través de Endavant hacemos todas estas actividades que tienen que ver más con nuestro entorno, no tanto con lo deportivo, sino con los valores que queremos transmitir como club, y lo hacemos a través de Endavant. Podemos decir que estas son las fortalezas claras de un club. Bueno, las debilidades que puede tener esto, pues lógicamente la parte positiva o mejor dicho, la parte negativa de estar en una población pequeña, pues estar en una población pequeña, o cuando hablamos de una provincia que no es de las más pobladas de España, indudablemente que uno tiene limitaciones en muchos aspectos. Si estáis algunos de vosotros estudiando periodismo, seguramente, bueno, entenderéis que todo lo que pase en las grandes ciudades siempre va a tener mucha más repercusión que lo que pase en las ciudades pequeñas, y eso a nosotros también nos pasa, ¿no? Como club. A veces en cuestiones negativas esto es positivo, porque bueno, digamos que los dramas no son tan problemáticos, pero cuando queremos darle un impulso a cuestiones positivas, el alcance o la difusión que tenemos es más limitada respecto a las grandes ciudades. Hablamos también de la masa social, pues lógicamente esto también influye. En este caso, para nosotros, al no ser el equipo de la capital de la provincia, pues lógicamente cuesta más generar esa adhesión en otras poblaciones o incluso en la propia capital, porque siempre es más fácil, digamos, tener esa adhesión de los pueblos con el equipo de la capital que de otro pueblo, ¿no? Que muchas veces los pueblos pueden ver a otros pueblos como con cierta rivalidad, que si es el equipo de la capital, ¿no? Y esto también puede ser una debilidad como club. El salto relativamente reciente a la élite también podría ser una debilidad. Digo relativamente porque es verdad que ya son 25 años, con lo cual tampoco es tan reciente, pero bueno, no estamos hablando de los años 20 o 30, que es cuando de alguna manera empezó el fútbol, sobre todo más profesional, o mejor dicho, luego de la segunda. Bueno, el fútbol tiene más de 100 años, pero quiero decir que no es de los equipos que hayan tenido esa importancia a comienzos de siglo, o sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se retoma el fútbol, y bueno, el haberlo hecho ya a finales de los 90, pues lógicamente, sobre todo de las generaciones más mayores, pues en el caso de Villarreal seguramente hayan sido de otros equipos, ¿no? Y no hayan nacido con un Villarreal en primera, en la élite, y lo hayan tenido como primer equipo. Y bueno, lo que hablábamos un poco de la repercusión a nivel nacional. Y en cuanto a amenazas, a ver, esto está puesto aquí, pero probablemente sea ya una amenaza no solo en este caso para el Villarreal, sino para el fútbol, que indudablemente los tiempos van cambiando, las generaciones también, y bueno, ahora empezamos a ver que las nuevas generaciones y el avance de la tecnología, bueno, hay un claro ejemplo, por ejemplo, la Kings League, que es algo muy reciente, y que ahora está en pleno auge, pues bueno, ya no es una amenaza al Villarreal, sino al fútbol en general, que igual la concepción del fútbol como tal, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero digamos que puede empezar a correr cierto peligro, o que pueda esto repercutir directamente en el fútbol, o la forma de consumirlo, porque estamos en épocas o en tiempos de que todo lo queremos, digamos, los highlights, ¿no? Queremos vídeos cortos, vídeos breves, y quizá un partido de fútbol de 90 minutos, en los que igual pasan pocas cosas en 90 minutos, pues pueda, insisto, esto es un poco lo que puede parecer que va a pasar, luego veremos lo que pasa, pero que pueda parecer, digamos, aburrido para las nuevas generaciones en los que son todos vídeos, todo a la carta, y que buscamos mucho la rapidez, ¿no? La inmediatez y contenidos cortos de tiempo. Bueno, es una amenaza que está puesta aquí, insisto, más como al fútbol en general que en este caso al Villarreal. Oportunidades que podemos tener, bueno, una pequeña población en Villarreal, pues tener un club de élite, pues para nosotros es una oportunidad, porque seguramente a nivel de ocio en la ciudad sea el atractivo más importante que pueda tener la ciudad, el club de fútbol. Entonces indudablemente que a nivel local
Es una oportunidad, tenemos alrededor de los más de 20.000 abonados, unos 20.500 abonados que tenemos, 11.000 o 12.000 aproximadamente son de Villarreal, con lo cual estamos hablando que es más de la mitad de abonados que son de la ciudad. Esto ya tiene que ver más como modelo de negocio y sentido de pertenencia. El tema de la cerámica, el nombre en 2017 cambió de lo que era el Madrigal, que es la partida donde está ubicado el estadio, al Estadio de la Cerámica, y a partir de ahí ya no solo se abre una vía de negocio, sino que también se lleva la cerámica internacionalmente a todos lados, teniendo en cuenta que el Villarreal es un club que habitualmente juega en competiciones europeas. Pues bueno, de alguna manera se le da visibilidad a uno de los motores de la economía local, no solo digo a nivel de Villarreal, sino a nivel provincial. La consolidación en la élite, pues bueno, de los 26 años ha estado prácticamente todos en primera, ha tenido 3 años en segunda división, el resto en primera, con lo cual sin duda es un club que está consolidado en la élite, además de las competiciones europeas y de haber ganado recientemente la Europa League y haber llegado a semifinales de Liga de Campeones. Y el fútbol base como uno de los pilares de la gestión deportiva y como fuente de movimiento de jugadores, porque claro, estamos hablando que hay más de 1.000 jugadores en la escuela, que esos jugadores, lógicamente, no, la gran minoría son los que llegan a ser jugadores profesionales, pero ahí se genera, pues bueno, un caldo de cultivo de que todos de alguna manera formaron parte de la cantera del Villarreal, con lo cual, más allá de que luego se vayan, se llevan consigo ese sentido de pertenencia, de que formaron parte del Villarreal, y eso se queda ahí, ¿no? Entonces es una oportunidad para que a nivel social el Villarreal, todo lo que mueve y todo lo que genera, más allá de que luego llega a la minoría, pues tenga ese círculo social que luego va creciendo. Indudablemente que los objetivos como club de fútbol es crecimiento deportivo a nivel de primer equipo, cantera, generar ingresos, equilibrio económico, siempre crecer dentro de sus posibilidades, esto está muy claro. Bueno, magníficas instalaciones, seguir creciendo, el estadio, 2 ciudades deportivas, hace unos años se construyó una nueva ciudad deportiva, buena reputación, crecimiento social, buena asistencia en el estadio, fidelizar. Bueno, muchos de estos objetivos seguramente son extrapolables indudablemente que a cualquier empresa o a cualquier club de fútbol, pero que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de luego de tener clara lo que es la marca, ¿no? Esto ya es un análisis puro y duro de lo que es la marca, el posicionamiento, que es un club de fútbol que se ha hecho grande por méritos propios, de una población pequeña, digamos cómo nos ven, ¿no? Cómo ven desde fuera la marca Villarreal, qué es lo que ven los demás de nosotros. Pues es un club de una ciudad pequeña, pero que es modelo de éxito, lo que hablábamos antes, una estructura muy clara, unas jerarquías muy claras, el presidente más longevo del fútbol español. El propósito de marca, pues al final lo que pretendemos es brindar un buen espectáculo deportivo, que esté al alcance de todos los públicos. El club tiene, digamos, una política de precios de todo tipo para que sea asequible, y además premia a aquellos que más asisten al campo. Entonces, en este sentido, bueno, es la primera vez este año que tenemos lista de espera, nunca nos había pasado, de superar peticiones en base a los lugares que tenemos dentro del estadio, pero que, digamos, podemos abarcar a todos los públicos y que nosotros premiamos la asistencia, con lo cual esto no es un vehículo económico el que está detrás, sino un tema de fidelidad, y que el club está muy pendiente de eso. Cuanto más vienes al campo, menos vas a pagar al año siguiente, ¿no? Entonces se trata un poco de fidelizar y de poder estar abierto a todos los públicos, porque hablábamos un poco de la cercanía y de la familiaridad, y que más allá de que estemos viendo partidos top y que sigamos creciendo, que pueda estar al alcance de todos los públicos, forma parte un poco de ese arraigo y de no perder nunca de vista de dónde venimos, quiénes somos, y en definitiva las raíces de lo que es el club, ¿no? Hablábamos antes de la cercanía y la familiaridad. La misión, bueno, una gestión deportiva para intentar mejorar cada año y así seguir reafirmando su posicionamiento, cuidar a nuestra gente, lo que hablábamos de mantener la filosofía esta de abonos asequibles, en definitiva que poder venir a ver el Villarreal siga siendo asequible y que pueda estar al alcance de todos, ¿no? Bueno, queremos continuar creciendo y siendo un modelo referente ya no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Los valores, muy importante, qué valores tiene en este caso el club y que nosotros luego vamos a querer transmitir, pues esta familiaridad de la que hablamos,
de no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, la humildad, la solidaridad, la unión, ambición, o sea, no queremos seguir siendo los mismos, pero cada vez seguir creciendo, cada vez seguir siendo más grandes. Bueno, y como personalidad, una marca pionera, por ejemplo, el Villarreal fue el primero que con la crisis del 2008 renovó a los desempleados de forma gratuita, a los que hayan quedado en el paro, pues bueno, de alguna manera tuvo esa sensibilidad social, y aquellos que bueno, lo pasaron mal por esa crisis, pues por lo menos que pudieran ir gratis al campo, era una forma también de premiar esa fidelidad a sus abonados, modélico sobre todo en éxitos deportivos, ya no solo a nivel de primer equipo, sino a nivel de cantera, bueno, una marca estable, confiable, con pasión. El eslogan, hablábamos antes de Endavant, pues bueno, le hemos puesto la coletilla de siempre Endavant, como que pase lo que pase siempre con el equipo. Apodo, Submarino Amarillo, Equipo Groguet. Bueno, y los claims de alguna manera tienen que ver con la fuerza de la afición, que forma parte del himno oficial, al igual que la ilusión de tot un poble, Junts som més forts, que tenía que ver con Endavant y con todo lo que las actividades relacionadas con la provincia, y esto es nuestro momento, lo usamos sobre todo en la temporada de lo que finalmente fue el primer título en la historia del club, de la Europa League, que bueno, de alguna manera luego lo seguimos utilizando por lo que representó, ¿no? ese año. Y a raíz de todo este análisis un poco que hacemos, fundamental para saber dónde estamos parados y qué es lo que queremos comunicar, que es básico, a partir de ahí decimos, bueno, a ver cómo podemos con cada gesto, con cada acción, poder transmitir lo que es, en este caso, el club, ¿no? Entonces, hablamos de estrategia, de planificación, de esa cercanía, de esa familiaridad, pues entonces es muy importante poder tener una ciudad deportiva puertas abiertas. Es verdad que esto empieza a veces a ser más complicado en lo que tiene que ver con el primer equipo, porque bueno, digamos que esta era moderna del fútbol empieza a ser cada vez más hermética en cuanto a los entrenamientos, y los entrenadores quieren, digamos, cerrarse, no por la gente, sino porque puedan ver cómo trabaja el resto de los equipos y dar pistas, en definitiva. Pero bueno, estos son conflictos que al final son coyunturales y que uno tiene que ir lidiando con ellos, que tienen que ver a veces con el aspecto deportivo y que no es lo que nosotros queremos como club y tenemos que ir lidiando con ello, pero que indudablemente tener una ciudad deportiva a puertas abiertas, que esto sí se mantiene porque es un poco ajeno a lo que es el primer equipo, lo seguimos teniendo, esa familiaridad, que la gente pueda ir, pueda ver a los jugadores, y si no pueden ver todo el entrenamiento, pues pueda verlos un rato, que les puedan firmar, en definitiva, que puedan tener acceso a los futbolistas. Esto es importante, ¿no? Si queremos ser ese club cercano y no queremos perder nuestras raíces, esto es fundamental. Entrenamientos a puertas abiertas, pudimos hacer uno el Día de Reyes, sobre todo para los niños, luego lo veremos, y bueno, que al final nuestros jugadores, ya no solo del primer equipo, sino también del B, que está en segunda división, es una categoría profesional, el fútbol femenino, que también está en primera división, pues bueno, integrarlos a todos para que hagamos distintas actividades y ellos sean un poco los embajadores de cada una de las actividades. Es muy importante sacarlos y hacerles participar en las distintas actividades que hagamos como club, generar actividades con los aficionados, con el entorno, luego lo vamos a ver, y que también a través de la creación de contenidos nuestras como club, pues podamos con esos contenidos poder transmitir un poco toda esta filosofía. Cuando hablamos de Endavant, hablamos de todas estas actividades que tienen que ver con el Club Groguet, que es el club infantil, con la provincia. Hoy precisamente estamos presentando el tour por la provincia que vamos a hacer en la temporada del centenario, en la que el club va a llevar la Copa Endavant 3x3, que es una actividad para niños, y a la vez también va a llevar el trofeo de la Europa League por 12 poblaciones de la provincia de Castellón. Es un torneo itinerante en que van a participar niños de 6 a 12 años, hay actividad también para distintas edades, pero la actividad principal es esa, y luego la final se va a jugar en el Estadio de la Cerámica, en el césped, spots corporativos y comerciales también con los propios jugadores, actividades del primer equipo con la cantera. Si hablamos que somos un club de cantera, tenemos que también darle mucha visibilidad a la cantera, y si hablamos también de esa familiaridad, de intentar juntar y mostrar mucho esa implicación de primer equipo con cantera, que realmente se vea que es una familia y que más allá de que el primer equipo
ya esté en la élite, pues bueno, que los jugadores de la cantera son ese futuro y que se vea esa cercanía entre primer equipo y cantera y que de alguna manera también todos tengamos la misma línea editorial. Esto ya es un tema de organización interna, como nosotros como club tenemos que en los distintos medios o a través de la comunicación corporativa o lo que los medios de comunicación externos sacan de nosotros, tiene que ir todo en la misma sintonía, en la misma línea, y eso es importante también articularlo desde dentro. Y bueno, esto ya es un tema de Media Marketing Day, cómo nos organizamos internamente. Nosotros todas las semanas un día hacemos el Media Marketing Day en el que elegimos a algunos jugadores de primer equipo, de B, el femenino, a veces juntos, a veces de forma separada, dependiendo, para realizar todo tipo de contenidos propios o a veces también de peticiones de medios externos, también ya no solo para lo que salgan los medios de comunicación, sino también en cuestiones que tienen que ver de uso corporativo, como las academias internacionales del club. El club tiene más de 20 o 25 academias internacionales, principalmente en Estados Unidos, Canadá y México, pero también en Japón, en Corea, en África. En definitiva, es un club que también mira sobre todo lo que exporta. Es una de las mejores cosas que sabe hacer, que es la metodología y el fútbol base, y es por eso que tiene, bueno, también como modelo de negocio y expansión distintas academias en todo el mundo. Entonces estamos muy vinculados a todas las actividades que hacemos con el primer equipo para las academias. Esto sí que tiene una salida internacional, que aquí no se ve, sobre todo de contenidos geolocalizados, pero para que también en las academias, pues bueno, vean a los jugadores del primer equipo y con esa cercanía, aunque sea a nivel de contenidos, de vídeos o de videollamadas, pero también estamos muy vinculados a todo lo que tiene que ver con el modelo de negocio internacional. ¿A qué público nos dirigimos? Futbolistas, públicos internos, bueno, futbolistas, consejo de administración, empleados, las escuelas, lo que hablábamos antes, públicos externos, medios de comunicación, aficionados, patrocinadores, opinión pública e instituciones. A partir de ahí, mensajes corporativos. Esto tiene que ver, de alguna manera, esto realmente es casi extraído de lo que hablábamos antes de las fortalezas, ¿no? O sea, mucho tiene que ver de esto, del plan de comunicación que hacemos al análisis que no hacemos. Y realmente los mensajes corporativos que nosotros queremos lanzar son los que de alguna manera tienen que tener muy presentes nuestros distintos portavoces, que sepan dónde están parados. Pues por ejemplo, si llega el entrenador, un entrenador que nosotros tenemos, pues lo primero que le damos, en este caso a Setién, que llegó hace unos 2-3 meses, ya con la temporada empezada, entrenador del primer equipo, digo, bueno, inmediatamente yo lo primero que le doy, a ver, es un hombre de fútbol, que tiene una trayectoria muy extensa, ha estado en muchísimos clubes, no solo como jugador sino como entrenador, y ya sabía lo que era el Villarreal, pero inmediatamente el entrenador del primer equipo se convierte en uno de nuestros principales portavoces, y es muy importante que siendo uno de los principales portavoces, más allá de lo que los entrenadores suelen estar de paso, de alguna manera, algunos están 1 año, otros 3 meses y otros están 5 años, pero no tiene que ver con la directiva, sino con un cargo muy importante del club, es fundamental que Setién tenga claro bien dónde está, en qué club está, a qué pertenece, qué valores tiene el club en el que está parado, más allá de lo deportivo, que eso indudablemente que es su responsabilidad, pero que sepa muy bien dónde está parado, porque él seguramente en muchas ruedas de prensa o en entrevistas que haga, tiene que sacar pecho de alguna manera y presumir de dónde está y lo que representa el club donde está parado, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de las fortalezas. Y en este caso nosotros también hablamos de palancas de comunicación, ejes de comunicación, podemos llamarlo de distintas maneras, que tiene que ver con lo extradeportivo, porque indudablemente que un club de fútbol vive de lo deportivo en el día a día, de los partidos que juega, de las competiciones y demás, pero nosotros como club de fútbol también tenemos que tener distintos ejes de comunicación para hablar más allá del fútbol, bien que nos pueden servir en momentos de crisis. Por ejemplo, cuando hablo de crisis, digo crisis deportiva. Imaginemos que en un momento dado el club no está pasando por un buen momento, no se dan los resultados, bueno, nos viene bien para de repente salirnos un poco del fútbol, porque no nos interesa hablar mucho del fútbol, porque no nos está yendo bien, entonces de repente tratamos de llevar la comunicación y la atención a otros lados, y para aprovechar para vender lo que somos como club, o hacer distintas actividades que no tienen que ver tanto con lo deportivo, para desviar un poco el foco de lo deportivo y vender lo que somos como club, o en momentos puntuales, como puede ser esto, por ejemplo, la temporada del centenario, en la que podemos tener un poquitito más de visibilidad,
para realmente también aprovechar para transmitir lo que somos como club, ¿no? Lo que queremos, que la gente vea que somos como club. Entonces, en nuestro caso, ¿qué tenemos como ejes de comunicación siendo el Villarreal? Volvemos a lo que es Endavant, un poco la responsabilidad social corporativa como club, colaborar con los distintos sectores de la provincia de Castellón, el turismo. Hace unos años invitábamos a todos los pueblos, hacíamos un vídeo promocional que le podía servir el aspecto turístico a ese pueblo, porque tenía miles y miles de reproducciones. Entonces, de alguna manera nosotros asumíamos ese coste, hacíamos un vídeo corporativo turístico de ese pueblo, y ese pueblo ya luego podía presumir con ese vídeo para darse a conocer y para fomentar el turismo. Bueno, era un poco una de las colaboraciones que teníamos, además que invitábamos a gente de ese pueblo a un partido en el estadio, venían los restauradores de ese pueblo a hacer la comida oficial de directivas entre clubes. Bueno, ¿cómo podemos colaborar con el turismo? ¿Cómo podemos colaborar con el deporte en la provincia? A través de Endavant Sports, el club colabora con distintos clubes y deportistas de la provincia de Castellón. Bueno, tratar de colaborar con otros deportes más minoritarios y que no tienen tantos recursos como puede tener el fútbol. También con el club infantil, con la cultura, a través de colaborar con distintos cortometrajes de cine, cuentos, festivales de música, colaboraciones que de alguna manera tienen un beneficio recíproco, o sea, un beneficio mutuo, y que también forma parte un poco de la filosofía del club. El centenario, lo que decíamos antes, bueno, el fútbol base, el centenario, este es un año especial porque se cumplen 100 años de lo que fue la primera fundación de lo que era el Club Deportivo Villarreal, luego a través de distintas refundaciones terminó desembocando en lo que hoy es el Villarreal Club de Fútbol, la transformación del Estadio de la Cerámica, el archivo histórico que hemos presentado y que la UJI es uno de los colaboradores de este archivo histórico, que luego también terminará derivando lo que es un museo en el que también estamos trabajando, pero bueno, en cualquier caso el archivo y el museo van a trabajar de forma y van a convivir de forma paralela. Y como todo eso, como ejes de comunicación, también uno tiene que tener a los portavoces del club, en este caso, muy importante, el presidente, que está de alguna manera autorizado como para hablar, por supuesto, de todos los temas relacionados con el club, aunque indudablemente al presidente siempre intentamos dosificarlo y que tenga apariciones en momentos puntuales relevantes del club, para justamente no quemarlo y que luego cuando queramos tener algo importante, pues no pierda ese efecto de revulsivo, ¿no? Es verdad que con la pérdida de nuestro vicepresidente hace poquitos meses, de José Manuel Llanesa, claro, él era uno de los portavoces también muy importante. En ese sentido, claro, a nivel de comunicación, además de todo lo que hemos perdido, tanto profesional como personalmente, pero digo que él era un portavoz muy importante y en esto hemos perdido. Estamos un poco ahora en esta transición en la que, bueno, a raíz de eso, el presidente tiene que hacer más apariciones públicas de las que hacía antes, y en este caso el consejero delegado también, ¿no? Un poco para suplir esta pérdida que teníamos, que antes digamos que teníamos 3 portavoces muy potentes a nivel de club, ahora al tener 2, pues bueno, tienen que hacer más intervenciones, sobre todo teniendo en cuenta también que con el centenario estamos presentando más actividades de las que hacemos habitualmente, entonces indudablemente, como decía, hoy estamos por ejemplo presentando el tour por la provincia y el presidente está con 12 alcaldes en el estadio en una presentación para lo que es el Tour Centenario Groguet. Marcos Sena casi más como embajador e imagen, por lo que representó como futbolista tanto en el Villarreal como en la selección española, campeón de Europa. Y después, bueno, ya lógicamente a nivel de fútbol base, pues tenemos 3 coordinadores que pueden hablar de metodología, funcionamiento. Cuando hablamos de las academias de expansión internacional, tenemos otro portavoz. En fútbol femenino, la coordinadora de fútbol femenino, además por supuesto de la entrenadora. Estamos hablando a nivel de coordinación y de gestión, y en momentos puntuales a nivel de área social, o si hay que explicar alguna cuestión, pues bueno, digamos que yo también puedo dar esa visión que tiene que ver a veces con explicar más actividades que vayamos a realizar, pero sobre todo relacionadas con temas sociales o extradeportivas. Y nos metemos ya de lleno un poco en lo que es el departamento de comunicación, cómo nosotros lo tenemos estructurado, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con un gabinete de comunicación puro y duro,
y por otro lado con lo que tiene que ver ya con los medios oficiales, ¿no? Los medios oficiales del propio club y la creación de contenidos. Cuando hablamos del gabinete de comunicación, hablamos de lo que es la comunicación corporativa, lo que nosotros generamos a nivel de contenidos, que está todo relacionado con lo que vimos anteriormente. Después ya lo que es la atención a los medios de comunicación externos, un jefe de prensa que está en contacto permanente con los medios de comunicación para la gestión de ruedas de prensa, de entrevistas, para cualquier consulta, incidencia, lo que sea, pues lógicamente ese nexo con los medios externos, gestión y operaciones, que tiene que ver ya igual con lo que tiene que ser con las operaciones, por ejemplo, un día de partido, de acreditaciones, cualquier incidencia que pueda ocurrir, el nexo también, por ejemplo, con la producción de televisión, con el organismo de turno, es decir, con la Liga o con la UEFA o con la Federación si es Copa del Rey, están en contacto ya por temas logísticos y a nivel de gestión y organización, y después ya nos vamos a todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con los medios oficiales, que en este caso hablamos de las redes sociales, la web y app, y las publicaciones corporativas, que la metemos como un medio oficial más, que pueden ser el anuario o el libro que estamos preparando del centenario, o algunas publicaciones en medios externos que salen desde el propio club. Y en el área digital, que luego lo explicaremos un poquito cómo lo hacemos, porque realmente cuando hablamos del área digital, pues bueno, lo vamos a ver porque tiene que ver con las redes sociales, pero el área digital también abarca más aspectos, como el CRM, por ejemplo, lo que también estamos trabajando, en lo que de alguna manera queremos integrarlo todo, y que el aspecto digital a nivel de creación de contenidos tiene que ver con las redes sociales, pero en nuestro caso vamos a ver que el área digital abarca mucho más, ¿no? Que simplemente las redes sociales. Entonces, bueno, digamos cómo nos distribuimos. Somos 8 personas en total en el departamento, además de un diseñador, que bueno, indudablemente tiene una función más transversal, porque el diseñador nos da soporte a nosotros eventualmente en creatividades y demás, pero también atiende a distintas áreas del club, y también tenemos siempre un estudiante en prácticas, un becario de aquí de la UGI, precisamente esta semana está terminando Andrés, dentro de 1 o 2 semanas ya empieza el siguiente, entonces nosotros siempre tenemos un estudiante de la UGI en prácticas durante unos 3 meses, tenemos 4 al año, y bueno, que también nos apoya, y queremos que realmente, en este caso el estudiante, haga a la par, bueno, sin obligarle ni exigirle la misma responsabilidad que al resto, pero sí que queremos que se integre como uno más en el departamento, porque creo que nos beneficiamos los dos, porque él realmente se siente como uno más y hace de todo, y de alguna manera a nosotros también nos ayuda, ¿no? Que él pueda ser uno más. De hecho, de los 8 que somos, 4 realmente fueron estudiantes de la UGI, que luego con el tiempo los hemos contratado, porque realmente a nosotros también nos interesa mucho poder tener ese vínculo con el estudiante, y que en definitiva no conocerle de antes, sino simplemente valorarle profesionalmente, que creo que es lo que tiene que ser, y si realmente vale y se integra en el departamento, y si evidentemente está la necesidad de ampliar la plantilla, pues poder tirar precisamente mano de aquellos estudiantes que lo hicieron bien y que se acoplaron bien al departamento. Tenemos, el Villarreal es el único club de España que tiene un club en primera, un club en segunda, su filial, un club en primera del fútbol femenino. Esto también nos exige más demanda en cuanto a necesidades con las distintas competiciones y organismos, y es por eso que de alguna manera lo tenemos segmentado, aunque también es verdad que el perfil de todos los que estamos en el departamento es parecido, ¿no? Somos todos periodistas, tenemos esa predisposición, esa versatilidad, de en un momento dado, pues un día uno tiene que hacer redes sociales, y al día siguiente hay que estar en una entrevista, y al día siguiente hay que estar en una rueda de prensa, pues que todos podamos hacerlo para poder rotar en un momento determinado, para también poder librar, porque si no ya sabéis que el fútbol es 24/7 y los 365 días del año, más allá de que por supuesto cada uno tiene su responsabilidad y su tarea asignada, pero es importante que todos podamos hacer de todo en un momento dado, porque tenemos que alternarnos muchísimas veces. Hay un jefe de prensa, hay un jefe del primer equipo, hay un jefe de prensa del Villarreal que además se encarga de todo el tema de contenidos, gestión de la cantera, es decir, digamos que es un jefe de prensa de cantera
y que el principal equipo de cantera es el Villarreal B, que es viajar con el equipo y demás, por las necesidades que atiende la liga. Hay una jefa de prensa, también lo mismo, un poco parecido a lo del B, con el femenino, aunque estas dos personas también en momentos puntuales nos dan apoyo en otras áreas que no tienen nada que ver ni con el femenino ni con el B. Hablamos un poco de intentar ser lo más productivo posibles y hablamos de esa versatilidad. Un responsable de gestión y operaciones y de comunicación interna. Este es otro de los aspectos en los que vamos a trabajar ahora mucho, el tema de comunicación interna. Algunas empresas esto lo hacen a través de recursos humanos, otros a través de comunicación. Nosotros, si bien lo vamos a llevar todo desde recursos humanos, hay un contacto que tiene que ver con comunicación que se va a encargar de transmitir a recursos humanos a través de una intranet en la que estamos trabajando y a través de newsletters internos y de distintas vías de comunicación en las que estamos valorando y trabajando con la empresa que nos va a llevar, como para transmitir toda esa comunicación corporativa interna a recursos humanos para que todos los empleados puedan estar al tanto de todo lo que ocurra, en este caso en el club, y que se enteren por el propio club y no los medios de comunicación, ¿no? Sea todo tipo de comunicaciones, desde igual el dossier corporativo de prensa que enviamos, o si va a abrir la campaña bonos, o si ya están a la venta las entradas de X partido, o si vamos a organizar la cena de Navidad, o en definitiva cualquier actividad que tenga que ver con la empresa, pues bueno, poder articularla desde recursos humanos y desde comunicación. Entonces, esta persona es la que se encarga de estar en contacto permanente, aunque estamos trabajando en ello, todavía no lo hemos activado, pero es una de las cosas que queremos hacer. Y después ya nos vamos a los medios oficiales. Hay un community manager, que de alguna manera es el responsable de la creación de contenidos, así como el jefe de prensa del primer equipo también es el responsable más de la comunicación corporativa. El community manager tiene que ver más con la creación de contenidos, de redes sociales, responsable de web y app, también hay otra persona para eso. Después tenemos un compañero inglés que se encarga de todas las traducciones, por supuesto, a nivel de club, pero también es un poco está en el área digital, de redes sociales, que se encarga de ver un poco todo lo que está pasando en el mundo y de ver cómo podemos interactuar para tener visibilidad más allá de lo que es España, y que además está en contacto permanente con el área internacional del club, con lo que hablábamos antes de las academias internacionales y de todo eso. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con relaciones, con redes sociales, publicaciones corporativas, también tenemos refuerzos, digamos, en todo lo que tiene que ver con el área digital, y el diseñador, que no es específicamente del departamento de comunicación, pero que lo contamos también como dentro del departamento. Entonces, los medios, por supuesto los medios de comunicación, al final, tanto los nuestros como los externos, son los que van a ser ese vehículo de información y los que van a transmitir lo que nosotros queremos representar como club. Entonces, aquí están los medios oficiales y los medios de comunicación externos, con los cuales tenemos que tener una relación fluida y en los que tenemos nosotros también que pensar distintos tipos de contenidos que podamos crear nosotros o que bien los puedan generar distintos medios de comunicación. Tenemos que considerar a los medios de comunicación externos como aliados y no como rivales. Esto es muy importante, que realmente entendamos que tampoco los contenidos, porque sean nuestros, van a ser ni mejores ni peores, simplemente que nosotros les vamos a dar una visibilidad y los medios también le van a dar visibilidad a lo que nosotros queremos representar como empresa, con lo cual tenemos que tener una muy buena relación con ellos para que nos ayuden a impulsar nuestra difusión y visibilidad. Y después un poco el paradigma un poco de la comunicación, o al menos cuando yo entré en 2006 en el club, y cómo era en ese momento la comunicación o cómo estaba, digamos, orquestado todo, o los medios de comunicación en ese momento, en el que realmente la web oficial era como el medio más importante del club, y el cual abastecía al resto, o el resto tenían esa presencia en la web oficial. Era un poco el punto de partida, donde el club daba o tenía toda la información y era como el medio más importante. La televisión también se veía en la web oficial y todo salía de la web oficial,
y cómo ha cambiado un poco este paradigma en los que nos vamos a centrar, en el que realmente ahora mismo las redes sociales realmente son, digamos, el medio de comunicación más importante que tenemos como club, ¿no? Y cómo de alguna manera las redes sociales han ido cambiando, y lo que inicialmente era realmente, bueno, yo me acuerdo en las redes sociales en su momento cuando empezaron, lo que hacían era ser un altavoz de lo que hacíamos, una vía más de comunicación, y nos servían de altavoz para potenciar los distintos comunicados de prensa o las distintas actividades que hacíamos como club, ¿no? En definitiva, lo que tenían era un poco el objetivo de informar, y cómo ha ido variando eso, en el que las redes sociales han ido creciendo, se han ido abriendo distintas plataformas, y entra sobre todo también este componente de entretenimiento, ¿no? Y ahora no solo informar, sino también entretener. Entonces, lo que antiguamente era un solo contenido y se metía en Twitter, Facebook, en el YouTube, y lo metíamos en el servidor de prensa para que los medios lo pudieran coger, pues ahora se ha convertido en el que realmente pensamos distintos contenidos para distintas plataformas, para distintos públicos. Entonces, claro, ahora se abrió un mundo nuevo, bueno, desde hace ya algunos años, en los que tenemos que pensar a las redes sociales como información, porque nos sigue permitiendo informar y llegar a más gente, porque nos metemos en distintos universos, en distintas comunidades, en los que nosotros aprovechamos para poder dar información del club, para poder transmitir lo que nosotros somos como club, pero también ya empezar a generar distintos tipos de contenidos en distintos formatos para poder atender a las distintas plataformas. Acá estamos viendo, por ejemplo, distintos tipos de formatos de estos últimos 2 años, en los que vemos que tienen naturalezas diferentes. Por ejemplo, una infografía, una creatividad en la que es meramente informativa, pero que es muy visual, que esto sí que se puede adaptar quizá más, por ejemplo, a un formato Twitter, Facebook, o en un momento dado, si se quiere, como story de Instagram, quizá no como un contenido fijo de Instagram que quede ahí, sino como una story que es algo más temporal, porque, por ejemplo, esto es el calendario de partidos internacionales que tienen, por ejemplo, en un parón FIFA, en el que no hay fútbol, y que queremos informar los partidos de nuestros internacionales que están por el mundo repartidos por ahí, y qué van a jugar. Bueno, se puede crear esto de una forma muy visual, aunque algo temporal, pero es un contenido más informativo, ¿no? En este, que no tiene nada que ver con la información, simplemente que es un guiño, un aficionado, cuando hablamos de entretener, o de buscar un poco ese componente de diversión, si se quiere, en el que de repente tenemos un aficionado que va al campo vestido como Joker. Creo que, no sé si esto sería en carnavales o algo, si no, no entiendo por qué está vestido así, pero bueno, en cualquier caso, nos pareció una foto divertida, y bueno, no tiene nada que ver esto con esto, pero que todo puede convivir, y realmente hay que hacerlo. O si de repente esto que tiene que ver con un aspecto deportivo, en el que luego de un partido un jugador salva bajo palos, se llama Mandy, bueno, hacemos un guiño a Super Mandy. En definitiva, que las redes nos han obligado a abrirnos, y a lo que antiguamente eran casi como altavoces, a pensar en un mundo nuevo, y en el que sobre todo nosotros tenemos que aprovechar para trasladar todo lo que comenté antes. O sea, todas estas comunicaciones de algún modo están motivadas por algo, ¿no? Por eso es muy importante, y está ligado en lo que es el marketing, la comunicación, lo que es la marca, porque hablamos nosotros de familiaridad, cercanía, de no olvidar lo que somos. Cuando nosotros llegamos a semifinales de la Champions League, que jugás contra grandes ciudades, claro, nosotros no renegamos que somos de un pueblo, que somos. Entonces, claro, en los cuartos de final nos tocó jugar contra el Bayern Múnich, que es uno de los históricos de Europa, que lo ganó todo un montón de veces y demás. Entonces hablábamos un poco, nosotros mismos aprovechamos eso de que somos un poco la aldea, el club pequeño, para convertirlo en algo positivo, y quizás reírnos, pero tampoco es reírnos, es presumir de lo que somos con orgullo, pero también con un toque de gracia, ¿no? Y como que eso que puede ser como una debilidad, convertirlo en un toque gracioso. Esta fue una de las publicaciones con más interacciones que tuvimos en toda la historia del club en estos últimos años, en el que de alguna manera la UEFA Farmers League en vez de la UEFA Champions League, cuando eliminamos al Bayern Múnich en Alemania, bueno, nosotros mismos fuimos los que pusimos esta publicación, pues bueno, de alguna manera presumiendo de lo que somos con orgullo y dándole un toque de gracia. Hicimos también algo parecido en la previa, esto ya fue del Liverpool,
un Groguet Masterclass en el que había una partida que ya era las semifinales, y después, por ejemplo, cuando pasamos también en cuartos de final, hicimos lo de Somos la Leche, o Som la Llet, en valenciano, teniendo en cuenta que nuestro patrono, uno de los patronos de la ciudad, San Pascual, y bueno, jugando un poco con la leche de Pascual, pues pusimos San Pascual, un poco de semi-estado, que ya estábamos en semifinales, ¿no? Jugando un poco con eso. En definitiva, aprovechar los momentos que te da lo deportivo, en este caso de una exposición máxima, porque la Champions League es lo máximo a lo que uno puede aspirar aquí en Europa como club, y claro, sobre todo de siendo un año histórico, pues aprovecharlo para dar indicios de lo que somos, ¿no? Y jugar muchas veces dando toques graciosos, porque nosotros de alguna manera con esto también generamos esa simpatía, esa familiaridad, esa cercanía, seguimos como hablando de nosotros, pero en un tono muy cercano, muy familiar, e incluso presumiendo de lo que somos. Esto ya nos vamos a TikTok, que bueno, es otra forma también otra plataforma, otro público totalmente diferente, y como en TikTok también, por ejemplo, jugamos en este caso con un vídeo de estos que son virales. En TikTok ya sabéis que pues al final es, digamos, de esos contenidos que pueden hacerse virales, pues bueno, todos los imitan, ¿no? Los repiten, e incluso usando el sonido o la voz del vídeo original, y en este caso lo que hicimos fue coger un vídeo de una novia que se escapaba y que corría de uno y se iba con otro, que no tiene nada que ver con el Villarreal, porque en el sorteo de octavos de final, bueno, hubo un error en el sorteo, nos había tocado un equipo, nos había tocado el Manchester City, que era uno de los candidatos, bueno, en octavos de final de Champions, la verdad que son todos equipos top, pero bueno, se había tocado inicialmente el Manchester City, luego hubo un error, se tuvo que repetir el sorteo y nos tocó la Juventus, que a priori era un rival más asequible, ¿no? Pero no lo hicimos tanto quizás por lo deportivo, sino por la gracia, porque no es muy habitual que la UEFA repita sorteos y demás, porque no suelen equivocarse, está todo muy controlado, está todo pensado y mirado al milímetro, y es muy raro que un organismo así se equivoque en algo tan importante. Entonces, bueno, aprovechamos un poco el momento, y digamos que el novio que nos corría tenía la cara del escudo del Manchester City, y el escudo del Villarreal se corre y se mete en el coche y se va con la Juventus, ¿no? Era un poco, quiero decir que al final los contenidos no tienen tampoco por qué ser siempre con jugadores o buscando, sino que muchas veces buscando contenidos virales nos podemos apropiar de ello, y este también fue uno de los, es una captura, pero este también fue uno de los contenidos más virales que hicimos, uno de Mario Bros, que no tenía nada que ver, y este sí que era, por ejemplo, un contenido con jugadores del primer equipo, con un jugador que venía a ser campeón de África, de la Copa África. Pues bueno, hicimos un contenido divertido de cómo lo recibían y tal. En definitiva, lo que quiero mostrar acá un poco es la comparación de que puede haber contenidos diferentes y divertidos, que igual este contenido solo va a TikTok, con el primer equipo, pero este es un contenido puro y duro de TikTok, que no tenía nada que ver con el Villarreal, y cómo nosotros igual lo apropiamos, y que se hizo viral, y esto fue otro de los contenidos también que en su momento fue viral, que no tiene nada que ver, y funcionó muy bien, pero era con Mario Bros, como que se borraba el balón y demás. Digo que cómo ha cambiado la comunicación en este sentido, que ahora mismo las redes sociales ya de por sí tienen su propio peso específico como para pensarlos por plataforma, por contenidos, y no siempre usando los jugadores, pero para intentar mostrar lo que somos. Esto es el control de medios de los seguidores que teníamos hasta septiembre. Ahora hemos crecido, no lo he visto recientemente, pero bueno, en cualquier caso tenemos más de 5 millones de seguidores en las distintas plataformas. Y después, esto es lo que tiene que ver con la creación de contenidos como club, en los que de alguna manera se vuelve a reflejar y volvemos a mostrar que todas esas fortalezas y todos esos mensajes corporativos se tienen que ver reflejados en cada uno de los actos que hacemos, y esa cercanía, esa familiaridad, ese buen rollismo, ese club pequeño pero que se hace grande, tenemos que mantener esa visión de que los jugadores
también son personas y que la gente pueda ver a los jugadores y por más que no los hayan visto nunca personalmente, tengan esa sensación de que les conocen, porque hemos creado contenidos para verlos en otras facetas más allá del fútbol, y por eso aquí mostramos distintos ejemplos que hemos hecho con ellos, ¿no? Bueno, en la Europa League que ganamos hicimos un documental desde dentro, y aquí, por ejemplo, en el documental está toda la charla técnica, por ejemplo, grabada en el vestuario antes de la final contra el Manchester United, y eso está en el documental. O sea, un aficionado puede ver lo que fue esa charla técnica. Esto es contenido real, aquí no hay ficción, digamos, esto es real, pero de alguna manera este contenido inside nos viene bien para generar esa cercanía. Una partida de PlayStation con jugadores, cómo se pican y demás, con una cámara delante, pues bueno, también es verlos en otra faceta que no tiene nada que ver con el fútbol. O dos jugadores del primer equipo que forman parte de un spot navideño y que se les ve en otra faceta más de actores. O, por ejemplo, en este caso, uno de nuestros jugadores es uno de los capitanes, que es el que más partidos lleva en la historia del Villarreal, lleva más de 10 años en el club, que es Manu Trigueros. Manu es uno de los pocos jugadores que además tiene una carrera, es maestro. Entonces, en la época que él estaba haciendo las prácticas de maestro, pero cuando hablamos maestro no tiene nada que ver con educación física, es maestro de colegio. Entonces nos parecía muy curioso grabar cómo él hacía las prácticas en un colegio, obviamente tuvimos que pedir permiso, y ver esa faceta como de repente está corrigiendo o está enseñando a escribir a un niño, y cómo le corrige a nivel ortográfico, o cómo luego les enseña mates a otro, porque no tiene nada que ver esa imagen de un jugador de fútbol a eso, ¿no? Y cómo después de la clase todos los niños van y le piden autógrafos, porque claro, es un jugador de fútbol al que van a ver luego. Entonces, al final aquí estamos mostrando más que a un jugador, una persona, ¿no? Que es jugador de fútbol. Entonces, toda la creación de contenidos tiene que también estar motivada por lo que nosotros queremos mostrar como club y generar esa cercanía. Y después, lo que hablaba antes, de intentar pensar y de optimizar al máximo los recursos, que todo lo que nosotros grabamos se lo damos a los medios de comunicación. Nosotros no queremos tener exclusividad en ese sentido, sino que todos los contenidos que nosotros generemos los subimos a un servidor de televisión, porque nos interesa que los medios cojan ese material, porque si al final le dan visibilidad, nos estamos beneficiando nosotros también. Entonces, cuando hablamos, lo digo porque igual antiguamente sí que se consideraba, o cuando uno quería potenciar mucho su canal, bueno, hay clubes que igual lo siguen, esto ya es meramente opinable, no hay una verdad absoluta ni mucho menos, pero sí que había como una tendencia en la que los medios exclusivos del club, los medios internos del club tenían acceso a contenido exclusivo, y que los medios externos solo se tenían que abastecer de los medios oficiales y no podían tener acceso a otras cosas, ¿no? En este sentido nosotros sí que tenemos contenidos inside y demás, y que los ponemos todo a disposición de los medios, pero a la vez también permitimos que los medios externos, o por ejemplo hemos hecho hemos colaborado con Six Dreams, una serie temática de fútbol en la que se cuentan 6 historias. Uno de nuestros jugadores hace unos años, Santi Cazorla, fue el protagonista de eso. Quiero decir, esto no era un contenido del club, pero tenía el mismo o incluso a veces más acceso que nuestros propios medios. Pero esto nosotros no lo veíamos como una rivalidad ni una amenaza. Todo lo contrario, lo que nosotros queremos es tener buena visibilidad, buena reputación, máxima difusión, siempre todo muy controlado, porque en definitiva se beneficia el Villarreal, la gente ve lo que nosotros somos, se benefician nuestros patrocinadores, tenemos mayor difusión y en definitiva ganamos todos. O por ejemplo un test divertido que hace la liga entre 2 jugadores, que no es un contenido deportivo, sino que es un contenido divertido entre 2 compañeros de habitación en ese momento, pues bueno, que hablan de otras cosas y tal, pues nosotros también ponemos las facilidades para que los medios externos lo puedan hacer. Y a partir de ahí ya nos metemos un poco en el plan de comunicación, por ejemplo, de esta temporada, con todo lo que más o menos les conté y que lógicamente estoy intentando resumir, porque al final en 40 minutos, 50 minutos, es un poco un repaso de lo que somos, de lo que queremos ser y cómo articulamos la comunicación. A partir de ahí, lógicamente, para entrar ya cada vez en más detalle, con mayor profundidad, lógicamente podríamos estar más tiempo, pero ¿cómo orquestamos el plan de comunicación de la temporada? ¿Qué es lo que nosotros queremos comunicar esta temporada en concreto? Además de lo deportivo, que eso indudablemente ya más o menos va solo, ¿no? O sea, y además no depende de nosotros. Podemos aprovecharnos de momentos deportivos porque cuando hoy, como vimos antes,
buenos momentos deportivos, es una buena oportunidad para sacar pecho y sobre todo para hacer más cosas, porque los medios de comunicación te dan más bola, vamos. Y ¿qué podemos preparar nosotros, más allá de lo deportivo, para poder aprovechar en este año del centenario? Por ejemplo, es la transformación del estadio. Estuvimos 7, 8 meses de obras, pues es uno de los puntos fuertes de esta temporada, que además no se acaba en un día, sino que es algo que ha tenido, digamos, una comunicación con contenidos frecuentes, luego lo vamos a mostrar, pero hemos ido generando contenidos, hemos hecho presentaciones, y cada avance que tiene el estadio pues le damos visibilidad, pero sin duda este es uno de los puntos fuertes de comunicación que tenemos esta temporada y cómo generamos distintos contenidos. Sin lugar a dudas, el centenario es otro de los puntos fuertes que vamos a activar esta temporada a nivel de comunicación, porque lo empezamos a celebrar coincidiendo con nuestra vuelta al estadio. Es decir, inicialmente la idea que teníamos era celebrar la temporada del centenario desde que empezaba la temporada deportiva. Pero ¿qué pasa? Empezamos la temporada deportiva en otro campo, en el campo del Levante, porque el estadio estaba en obras. Entonces realmente no tenía mucho sentido estar celebrando un centenario cuando ni siquiera estábamos jugando en nuestro campo. Entonces, coincidiendo que justo nuestro primer partido, o que ya volvíamos a nuestro estadio de cara al 2023, que además es el año del centenario, lo que dijimos fue, bueno, realmente lo mejor va a ser empezar a celebrar el año del centenario en el año natural, que coincide con el 2023, y que además coincide con nuestra vuelta a casa. Entonces vamos a poner toda nuestra energía y empecemos a celebrar el año del centenario con nuestra vuelta a casa, que tiene que ver con el 2023. Entonces ahora ya estamos en plena celebración del centenario, hemos pensado en distintas actividades para celebrarlo a lo largo de toda la temporada. El primero fue el primer partido en casa, que fue el derbi, que fue justo el día de Nochevieja, el 31 de diciembre, en el que hay 100 jugadores de la cantera llevaron banderas. Bueno, hicimos un poco una entrada así como un poco triunfal de los equipos, hicimos una fiesta en el primer partido, simbolizando nuestra vuelta a casa y empezando el centenario. Hoy presentamos el tour por la provincia, vamos a hacer la fiesta del cumpleaños, que este va a ser como una especie de ceremonia al estilo mundial o Juegos Olímpicos, en el que vamos a reconstruir el estadio el viernes 10 de marzo, es el día del cumpleaños, de los 100 años, entonces ese día vamos a hacer una fiesta de la afición en el estadio, que va a haber una ceremonia que vamos a, bueno, con distintos elementos, con Xarxa Teatre, que va a formar parte de la fiesta, con elementos audiovisuales, bueno, terminando con cientos de músicos de la provincia con el himno del centenario, que lo compuso Nacho Cano. Vamos a hacer una reconstrucción de los 100 años a nivel espectáculo y ceremonia, en una fiesta de cumpleaños que va a ser el viernes. Va a haber un partido de leyendas, que va a ser 2 semanas después, con leyendas del Villarreal contra leyendas de España, y va a haber un homenaje a la afición, con una carrera solidaria, que eso va a ser a finales de junio. Esos son como los eventos más importantes del centenario, además de distintos actos más complementarios, como el Paseo de la Fama, que es nuestro Passeig Groc, con distintos azulejos conmemorativos, o el tour de la provincia que presentamos hoy, pero esos son un poco los actos centrales. Al final el centenario lo que nos va a dar es generar contenidos prácticamente todas las semanas, con alguno u otro motivo, bueno, de hecho hoy tenemos uno de ellos, relacionado con el centenario, y esto nos va a acompañar toda esta temporada. El archivo histórico del club, que presentamos hace unos meses, que es un poco el pistoletazo a intentar recuperar todo el material que pueda haber y que la gente pueda colaborar, histórico. Estamos trabajando en paralelo con un museo que se va a hacer en una parte nueva del estadio. Actividades con los aficionados, esto lo tenemos que recuperar y tenemos que fortalecer esto, y luego lo vamos a ver. Estamos incidiendo mucho en esto porque la verdad es que la pandemia, hablo a nivel, bueno, a todos, y seguramente nos pasó en el aspecto personal, familiar, social, nos afectó mucho en todo lo que tiene que ver con las relaciones y tal, y el mundo del fútbol, para poder, digamos, convivir con la pandemia, tuvo unos protocolos muy, muy estrictos. No sé si os acordáis que en plena pandemia, cuando casi no se podía salir, el fútbol sí que retomó su actividad, teníamos unos protocolos muy estrictos, un poco acorde a lo que estábamos viviendo, de pasar pruebas de antígeno prácticamente todos los días, de generar burbuja y demás, jugar a puerta cerrada, de tener nosotros mismos
bueno, además de mascarilla y todos los protocolos, de no poder tener casi acceso a los propios jugadores, a viajar en 2 autobuses en lugar de 1, a estar en un comedor separados, aislados del resto, por ejemplo, de un hotel. Bueno, un protocolo muy, muy estricto y, lógicamente, con todo esto se cortó todo tipo de actividad fuera de lo futbolístico, ¿no? Durante 2 años y pico, porque más allá de que luego volvimos un poco a la normalidad, el fútbol seguía teniendo ciertas restricciones. Hoy por hoy se dice, creo que la UEFA nos comunicó que ya se cortaron definitivamente las restricciones y bueno, a partir de ahí, hoy por hoy podemos decir que ya estamos en la máxima normalidad y lo que queremos hacer es volver a retomar esa actividad de jugadores con aficionados. Bueno, temas de Endaban, que esto sigue conviviendo, expansión internacional, y bueno, como objetivos también crecimiento en las redes sociales. Esto sí que queremos seguir generando contenidos como los que vimos antes, y estamos trabajando en el CRM, que si bien no tiene que ver con comunicación directamente, sí que nos toca de cerca con lo que estamos haciendo para tener una mejor comunicación ya con nuestros aficionados, nuestros abonados, con nuestros seguidores, en definitiva. Lo que hablaba antes, un poco lo que hemos hecho en relación al estadio. Hemos hecho 6 capítulos de un poco la evolución, qué contenidos hemos generado, ¿no?, en torno, por ejemplo, a la transformación del estadio, una especie de mini película o mini reportaje dividido en 6 capítulos con toda la evolución, un time-lapse. Hemos hecho puertas abiertas con medios de comunicación, con autoridades, entrevista con el arquitecto, bueno, contenidos que seguimos haciendo. Lo que hablábamos esto, en lo que estamos trabajando mucho, volviendo a nuestro estadio en la temporada del centenario, estamos trabajando mucho de nuevo en esto, en volver a acercar el club a la gente, por esto que decía que con la pandemia como que nos quedaron ciertos hábitos y estamos intentando volver a lo que éramos, y por eso estamos trabajando en entrenos a puertas abiertas. Hemos invitado a un niño que nunca venía al estadio, luego ha estado en el vestuario con los jugadores, bueno, volver a todo esto. Y por último, un poco las actividades que hablábamos del centenario. Esto fue el primer partido en casa el 31 de diciembre, con todos los canteranos con banderas, o uno de los azulejos que se ha puesto en este Paseo de la Fama del Passeig Groc, con el primer ascenso a segunda, que fue en el año 70. Bueno, en definitiva, empezar a generar contenidos a raíz de lo que estaba hablando. Eso es básicamente, bueno, un poco todo lo que estamos haciendo, el plan de comunicación y un poco lo que somos, y la hoja de ruta que seguimos y que de alguna manera hemos articulado así para poder llevar a cabo un poco la comunicación del Villarreal. No sé si queréis hacer alguna pregunta o bueno. ¿Estoy aquí? Bueno. ¿Sí? Sí. Thank you. How is your positioning into female football in your club and your strategy for the future? In English or Spanish? Spanish, okay, it's okay. Okay, a ver, el fútbol femenino lleva 2 temporadas en primera división y de alguna manera ahora mismo empezó más como una finalidad social, no tan deportiva, sino para que las chicas pudieran formar parte del club de fútbol del Villarreal. Empezó como algo social, no como algo deportivo, pero es verdad que el haber alcanzado la primera división y haberse mantenido en primera, y ahora están también peleando por no bajar, están ahí, estamos en esa transición en la que queremos que también sea profesional y poder consolidar al equipo en la medida de lo posible en primera división. Pero realmente empezó como algo social y ahora sí que está cada vez siendo más profesional. El equipo está en primera división, está en la zona de abajo, pelea por no descender, pero está en esa transición, es profesional, pero de que sea cada vez más profesional. Estamos en transición. No, a ver, la estrategia es seguir creciendo como el resto del club, pero poco a poco. No hay una estrategia de... ¿Estás a nivel deportivo o a nivel de comunicación? Hablamos. Deportivo, poco a poco, muy poco a poco. O sea, realmente el crecimiento y
la inyección económica que está teniendo es paulatina, es poco a poco. No es que de repente se ha metido, no sé, 5 millones de euros y se ha destinado parte importante del presupuesto. Por el momento es poco a poco. Yo creo que con el tiempo cada vez va a ir teniendo más presupuesto. De momento el mismo fútbol femenino todavía está en transición. De hecho, hasta este principio de temporada no se sabía qué organismo iba a de alguna manera organizar los partidos del fútbol femenino. Estamos todavía en transición del fútbol femenino, está en auge, está creciendo mucho, pero todavía estamos en transición. De hecho, los partidos televisados fueron cambiando, antes los hacía una tele, ahora cambiaron, estamos todavía en plena transición. Hay una ambición, pero poco a poco, con el fútbol femenino, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias. Yo te quería hacer un montón de preguntas, pero voy a resumirlas en dos. Primero, sobre el programa Endavant de apoyo a los clubes pequeños. Lo agradezco para quienes tenemos hijos practicando deportes minoritarios, nos da la vida. Quería preguntarte qué impacto tiene en la comunicación, en esa parte social del club, y si hay previsión de fortalecerlo, esa es una pregunta. Y vinculado un poco a la idea, ¿no?, que has transmitido, de que sois un club pequeño, de proximidad y demás, pero que eso también es una debilidad. Si el hecho de que, por ejemplo, el Castellón, que ahora parece que tiene un proyecto de hacer algo profesional y demás, supone una amenaza, ¿os preocupa por el hecho eso de si se consolidase en primera con un proyecto serio, si podría desequilibrar toda esta estrategia que nos has contado? O sea, pues... Dale. No, a ver, en primer lugar, sí, la colaboración con los clubes a nivel de comunicación, en lo que tiene que ver... Bueno, el proyecto en sí es un proyecto en el que se destina aproximadamente casi o en torno al 1.000.000 de euros a todos los clubes deportistas. Cuando hablamos de esto no hablamos solo de ayudas directas, sino también en todo lo que tiene que ver en un momento dado con servicios médicos, asesoramiento y demás, pero más o menos estamos hablando en torno a eso y bueno, forma parte un poco de la filosofía del club, ¿no?, por esto que hablamos. Esto es lo que tiene que ver un poco como concepción de lo que es Endavant y en este caso una de las patas que es el deporte. A nivel de comunicación, digamos que ahora mismo, si te digo la verdad, o sea, ¿cómo lo hacemos habitualmente? Nosotros hemos generado, por ejemplo, con el Junts som més forts, y habíamos intentado de buscar un hashtag, una etiqueta para canalizar y que todos los clubes de alguna manera, cada vez que hacían una publicación relacionada con el club, pudieran mencionarnos, pudieran usar esa etiqueta. Nosotros también hacemos un lunes todos los informes, digamos, de lo más destacado de nuestros clubes convenidos. Intentamos generar, digamos que en la teoría es un poco eso, sí que es verdad que en la práctica a veces es difícil, porque lógicamente, y es entendible, hay clubes que trabajan muy bien, por ejemplo, como el TAU, y no lo digo solo porque estáis aquí, o sea, yo lo hablo muchas veces con ellos, y que sí que tienen, y quizá también tienen gente detrás, pero hay otros clubes, quizá más pequeños o lo que sea, que de repente igual, pues el que lleva las redes sociales, saben que también hace otras actividades, y que igual tampoco tiene ni esa formación, esa preparación, y quizá tampoco esa dedicación, ¿no? No le dan tanto... o porque no pueden seguramente destinar tiempo y recursos a la comunicación. Entonces intentamos orquestar algo de hacer actividades en común, con distintos deportes. Pues por ejemplo, Iván alguna vez comentó, pues un jugador nuestro le gusta mucho el baloncesto, a ver si un día puede ir ahí, hacer alguna gracia con un jugador de ahí, y hacer un mate o lo que sea, de hacer actividades en común para darle visibilidad a este acuerdo, y lo hemos hecho alguna vez, sí que lo hemos hecho. Pero bueno, conceptualmente es eso, sí que en la práctica no lo estamos haciendo igual del todo como creo, deberíamos, creo que hay que darle un impulsito, pero conceptualmente la teoría es esa, o sea, sí que estamos encima de los clubes, a través de una comunicación interna, buscamos puntos en común para que todos vayamos de la mano, cada club es un poco un mundo en ese sentido, o deportistas, porque también hay deportistas individuales, pero sí que digamos a nivel de comunicación buscamos interacción entre las dos partes para potenciarnos y sobre todo darle visibilidad a este acuerdo, ¿no?, que mucha gente no lo sabe. Y en la otra pregunta que tiene que ver con el Castellón, a ver, la verdad es que no sé si eso puede suponer realmente una amenaza o no, no sabría decírtelo, porque, o al menos yo desde que estoy aquí,
como que nunca han coincidido en una categoría y entonces puedan ser rivales directos. Cuando digo directos digo a nivel deportivo. A nivel social, desde luego que Castellón, al ser club de la capital y por la historia que tiene, es un club que está muy arraigado y tiene una masa social muy grande. Y por otro lado el Villarreal es verdad que en estos últimos 20, 25 años, a ver, yo quiero hablar más o menos, yo llevo bastantes años aquí, pero de la parte que yo estoy, yo también veo que es un club que a nivel social está bastante consolidado. De hecho, este año, por ejemplo, es la primera vez en la historia del club que tiene lista de espera bonos, eso sí que no había pasado nunca. Y que, por ejemplo, de los 20.500 que son, unos 12.000 son de Villarreal. De Castellón creo que son en torno a 2.000, más o menos, Castellón ciudad, digo. Y tiene muchos de los pueblos. No sabría decirte si eso supone una amenaza o no, probablemente igual si pasara, luego lo veríamos. A priori es muy difícil aventurar algo así. Sí que yo veo, por un lado, que al club también, al Villarreal, lo veo muy consolidado en ese aspecto y que ha crecido mucho. No sabría si el día de mañana Castellón llega a primera, con ya la masa social potente que tiene, si esto le puede quitar. Si le puede quitar o no, no lo sé. En cualquier caso, tampoco creo que le debilitara mucho. Ahora, si igual en vez de tener 20.500 abonados pasa a tener, no sé, 17.500, no lo sé, no sabría decírtelo. Pero no creo que en un punto, me da la sensación que los dos tienen ya un motor propio que marcha solo y que tienen su propia fuerza y peso específico. No creo que se fueran a hacer mucho daño mutuamente, digo, si se diera lo que tú dices, que diera ese paso al frente y llegara a primera. Mi pregunta es, bueno, primero enhorabuena. Gracias. Mi pregunta es si vosotros tenéis algunas normas o reglas o directrices a seguir a los jugadores, el tema de las redes sociales o qué deben o qué no deben de publicar. Y si también hacéis unas, no sé, charlas o nociones básicas para que ellos sigan también esa directriz, ¿no? ¿Qué queréis? Lo hacemos, sí, a ver, te cuento. Lo hacemos con el fútbol base. ¿Pero por qué con el fútbol base? Porque entendemos que en ese proceso de formación muchos jugadores también tienen que entender que el aspecto de su marca personal, de su imagen, forma parte también de su vida profesional. Porque si al final son muy buenos jugadores, pero luego en redes sociales o de repente dan una imagen que no corresponde y demás, les va a perjudicar en su vida profesional. Entonces lo hacemos charlas formativas con el fútbol base y además hay como una planilla con ciertas indicaciones que nosotros pasamos a los coordinadores para que los coordinadores compartan con todos los jugadores. Eso ya lo hacemos y cada X tiempo sí que hacemos charlas formativas con el fútbol base. Con el primer equipo no lo hacemos, aunque sí que estamos en contacto permanente con ellos, pero si te digo la verdad, porque de alguna manera ya están más curtidos, ya saben un poco más lo que hay, y porque realmente además, si te digo la verdad, la gran mayoría de ellos a día de hoy, no todos, pero muchos, ya tienen agencias de comunicación que les llevan las redes, con lo cual, realmente la publicación que tú ves de qué contentos estamos, hemos ganado al Valladolid, no sé qué, 3 puntos, no lo sube el jugador, lo sube su agencia de comunicación, que al final seguro será un periodista como yo, o como tú si estás estudiando y lo eres, o lo serás. Entonces hay un profesional detrás que por lo general controla. Normalmente los que no lo hacen es porque igual son lo suficientemente listos como para saber más o menos qué poner y no. Pero en cualquier caso hay un vínculo directo de nosotros con los jugadores que muchas veces igual, más allá que no les demos una hoja, una hoja de ruta, sí que muchas veces hablamos con ellos, cuidado con esto, pero ya no solo a nivel de redes sociales, antes de una entrevista o lo que sea, muchas veces sí que hablamos con ellos para asesorar, o sobre todo después de los partidos si están en caliente, que esos son los momentos más delicados a la hora de una comparecencia, porque si están calientes todavía les pilla con las revoluciones a 1000, pues lógicamente es cuando quizá menos piensan lo que dicen y la pueden liar, ¿no? Entonces intentar rebajar ahí un momento, hablar con ellos. Si, por ejemplo, sobre todo cuando está delicado, si ganan eso no pasa nada, porque no hay... Lo digo también porque hace poco hubo un poco de polémica en torno o pique dentro del equipo, ¿no? Entre Danjuma y Albiol, y si ahí en esos casos se le advierte a los jugadores. A ver, a mí, por ejemplo, si me preguntas a mí, por ejemplo, eso, para mí, ahí uno de los... A ver, ahí
para mi forma de verlo, y yo lo hablé así, con ese jugador, se equivocó al publicar algo y darle visibilidad a un problema que había en el vestuario. Sobre todo un jugador de la trayectoria suya y que no puede hacer algo así, porque además está sacando un problema a la luz que no nos interesa que salga, que está, y además la mayoría de la gente lo sabe. Pero eso en ese momento, que todavía no se había dado esa salida de ese jugador, lo único que puede hacer eso es generar más presión a esa operación, que si en este caso el Tottenham, por ejemplo, o el club que fuera, si sabe esa situación, se puede ver en más ventaja a la hora de negociarlo, ¿no? Entonces, y además ya por un tema de club, creo que los problemas internos se tienen que resolver internamente, no en las redes sociales. Entonces ahí sí que hubo un problema, y para mi forma de ver, y así yo se lo dije a ese jugador, se equivocó al de poner algo así, porque además nos perjudica a todos, nos perjudica a nosotros como club. Pero sí, sin lugar a dudas, eso por ejemplo no está bien hecho, para mi forma de ver, ¿eh? Porque termina sacando a la luz un problema interno que se tiene que resolver internamente y ya está. Pero bueno, pasan cosas que pasan también, ¿no? Yo, Hernán, tenía 2 preguntas. Sí. Como Paqui te podría hacer 23, pero lo primero era darte las gracias por explicar también tan rápido algo tan complejo y que lleva tanto tiempo como es la comunicación de una organización deportiva. Además hemos visto, que es una muy buena noticia, que hace 7, 8, 10, 12 años la área de comunicación era menor, en un año va ganando en recursos, y que además muchos son alumnos. La mitad, la mitad. Pasaba de publicidad, de visual, de periodismo, y ahora esa área pues poco a poco se va agrandando. Una pregunta es sobre TikTok, que más o menos la has tocado, pero digo esto porque tanto muchos de los alumnos que están aquí están haciendo TFG, y algunos de los TFGs están analizando TikTok, y otros un poco la comunicación bidireccional en clubes deportivos. Como seguro que tendrán un poco de vergüenza, la pregunto yo, soy el tutor. Y el TikTok, ¿para qué lo utilizáis? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tenéis cuando generáis vídeos específicos para TikTok? ¿Qué un poco qué es el relato que contáis y qué objetivo tenéis solo con TikTok? Y por otra parte, la otra pregunta es, en el Reino Unido, en Alemania, hay un movimiento bastante potente de tener aficionados dentro del Consejo de Administración, lo que es el SLO, o digamos que tener consejeros o miembros que pueden transmitir la opinión de la afición. Entonces, esto en el Villarreal, que es un club muy familiar, como lo hacéis, que es una bondad, porque es un club muy pequeño, en el sentido que no es el Bayern de Múnich, o el Real Madrid, o el Liverpool, y entonces está mucho en contacto con la afición, lo cual es muy positivo. Entonces, ¿eso cómo lo reguláis? ¿O cómo escucháis a esa voz de la aficionado? Lo de TikTok. Primero, TikTok, a ver, yo creo que el objetivo de TikTok es meramente entretenimiento, engagement y crecer y generar marca. Y que creo, nosotros al menos lo usamos para contenidos de diversión pura y dura, como vimos antes un poco lo de, que incluso no tienen por qué ser propios, o sea, pero realmente la finalidad es transmitir un poco esa simpatía, esa cercanía a través, o utilizando a los jugadores como propios protagonistas de los contenidos, o utilizando contenidos que se hagan virales, o a veces las dos cosas, ¿no? O sea, a raíz de un contenido viral que un jugador lo imite, lo que sea y tal. Pero lo que se intenta hacer en TikTok es puro entretenimiento, no usamos TikTok porque además TikTok no es para informar, es para entretener, divertir y mostrar una cara totalmente diferente de un jugador o del club a través de esa vía. O sea, es diversión pura y dura, entretenimiento, y si podemos tener más jugadores que se enganchen a ese rollo, mejor, porque lo que pasa es que no a todos les sale y no es tan fácil, pero si tenemos jugadores que nos hagan de actores y todo eso y podemos generar vídeos divertidos, mejor. Pero vamos por ahí, y sobre todo para llegar a un público más joven y para generar un contenido totalmente diferente a lo que tiene que ver con el Villarreal. A veces sí que también metemos algo deportivo, lo que nos deje la liga y demás, si es algo, por ejemplo, no sé, una jugada muy espectacular, un caño o un golazo por toda la escuadra, pero tiene que ser cosas muy cortas, ¿no? O sea, contenidos muy cortos, de entretenimiento, o que te impacten, que en poco tiempo te impacten. Esa es un poco la finalidad de TikTok. Y no hacemos todos los días contenido de TikTok. O sea, así como en otras plataformas le damos un contenido permanente, TikTok es igual 2 o 3 a la semana. No intentamos, o sea, si no hay algo que pensemos que nos guste, no hacemos. Esa es un poco la estrategia que tenemos, al menos a día de hoy, un poco consensuado entre nosotros, porque está David también, el community manager, que también nos dice, bueno, si no tenemos algo es preferible no quemarnos por querer hacer algo,
porque esto igual a veces nos puede jugar en contra. Tratemos de buscar algo, no quiere decir que cada contenido es súper mega espectacular, pero busquemos cosas que más o menos tengan ese toque de TikTok y que sea diferente, cada tanto, a no tirar todo algo todos los días. Eso es un poco a día de hoy. Quizás si tuviésemos contenidos top todos los días sí que tiráramos todos los días, pero ante la duda no quemarlo, ¿no? Es un poco la estrategia. Y en lo que tiene que ver, con el aficionado, el hecho de que estamos metidos al final en un pueblo, o somos un club, como te dice, una ciudad pequeña y tal, realmente los inputs de los aficionados te llegan, bueno, sobre todo por redes sociales, pero eso les pasará a todos los clubes, en eso no hay diferencia, pero también en la propia gente que tiene contacto con el club. Cristina, Paloma, Mónica, tú las conoces, la gente de protocolo de relaciones externas tiene contacto permanente con la agrupación de peñas. Al final la agrupación de peñas es la agrupación donde todas las peñas se reúnen prácticamente cada semana, y cada semana nos reunimos, si no es cada semana, están en contacto permanente con la agrupación de peñas. Entonces, el propio presidente es alguien muy cercano que está mucho por Villarreal. Hay clubes que, pues seguramente lo que tú decías, o el presidente o incluso los altos cargos ni siquiera a veces están en la propia ciudad, se dirigen un poco a distancia, con gente de confianza y tal. Nuestro caso es puramente presencial, o sea, estamos ahí a pie de pista todos, empezando por el presidente, que con las empresas y tal, va y viene, y si no está en la plaza, o sea, la gente lo ve, la gente misma se le acerca, él es muy cercano. Entonces, realmente sí que tenemos, a través de la PV, a través de las redes sociales, y a través de la que a nosotros nos llega, tenemos un contacto muy directo con la gente. Y porque seguramente también es verdad que no tenemos una masa social muy grande, con lo cual, digamos que a través de esas vías sí que podemos tener un feedback muy bastante real a lo que piense más o menos la mayoría de la gente. Bueno, lamentablemente no podemos continuar porque tenemos ahí fuera, parece ser que están esperando para ocupar la sala. Hernán, te agradecemos muchísimo, gracias a vosotros, este recorrido en contenido y experiencia, porque hemos aprendido muchísimo durante este rato sobre Villarreal y su comunicación, y espero que os haya resultado interesante, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.